Año 1346. La península de Crimea. En el borde del mundo conocido, la ciudad comercial genovesa de Cafa soporta un asedio. Durante meses, sus murallas han resistido el poder del ejército mongol, una marea humana que se extiende hasta donde alcanza la vista. Los defensores, atrapados y superados en número, se preparan para otro día de lucha y muerte. Pero el ataque de hoy no vendrá con flechas ni espadas. El enemigo ha encontrado una nueva arma. Los grandes motores de asedio de los mongoles se preparan para lanzar. Pero sus proyectiles no son rocas para derribar las murallas. Son los cadáveres de sus propios soldados, víctimas de una misteriosa enfermedad que ha arrasado su campamento. Un notario italiano, Gabriel de Musis, describiría más tarde la escena. Los mongoles, aturdidos y estupefactos por la llegada de la plaga a sus propias filas, ordenaron que los cadáveres fueran lanzados a la ciudad, con la esperanza de que el hedor intolerable matara a todos los que estaban dentro. Fue el primer acto registrado de guerra biológica en la historia. Una lluvia de muerte. De Musis escribió: pronto los cadáveres en descomposición contaminaron el aire, envenenaron el suministro de agua, y el hedor era tan abrumador que apenas un hombre de cada varios miles estaba en condiciones de huir. Y en Europa, el mundo ya estaba al borde del abismo. Las décadas previas a la plaga fueron, como observó un historiador, excepcionalmente peligrosas e insalubres. El continente estaba superpoblado, con demasiada gente y muy pocos recursos. Luego, el clima cambió. Entre 1315 y 1322, la gran hambruna azotó el continente. Lluvias torrenciales ahogaron las cosechas año tras año. La gente comía perros, gatos, excrementos de pájaros y finalmente unos a otros. En algunos lugares, hasta el 15% de la población murió de hambre. Este caos global eran síntomas de un planeta en crisis. La misma inestabilidad ambiental que trajo la hambruna a Europa probablemente despertó la plaga. En las profundidades de Asia, las sequías y las inundaciones estaban alterando los hábitats de los roedores salvajes, empujando a las criaturas portadoras de enfermedades hacia las rutas comerciales humanas. El mundo estaba a punto de estallar. El agente de esta catástrofe global es un organismo microscópico, la bacteria Yersinia pestis. La plaga no es una enfermedad humana, es una enfermedad de los roedores. Las personas son simplemente daños colaterales. Su principal vector no es la rata, sino la pulga de la rata. Cuando un huésped infectado muere, la pulga, crónicamente hambrienta porque la bacteria bloquea su sistema digestivo, salta a un nuevo huésped, vomitando un torrente de bacilos en la nueva mordedura con cada intento desesperado de alimentarse. La primera vez que esta antigua muerte emerge en el registro humano es en un pequeño cementerio cerca del lago Isyk-Kul, en la actual Kirguistán. Una lápida de 1339 lleva una inscripción escalofriante. Esta es la tumba de Kutluk. Murió de la plaga con su esposa Magnukelka. Desde Isyk-Kul, la enfermedad comenzó su lento e inexorable viaje hacia el oeste. El mayor logro del imperio mongol, la Pax Mongolica, había unificado Eurasia, creando vastas redes comerciales que se extendían desde China hasta el Mar Negro. La Yam, el Pony Express mongol, podía llevar a un jinete hasta 100 millas al día. Las paradas de caravanas, o caravasares, se convirtieron en estaciones de paso perfectas para las ratas y pulgas infectadas. La globalización, celebrada por comerciantes como Marco Polo, tenía un defecto. Rompió la cuarentena natural que había mantenido a Yersinia pestis aislada durante siglos. El mismo sistema que transportaba seda y especias ahora transportaba la muerte. Y su destino final era el puesto de avanzada genovés en el Mar Negro, la ciudad sitiada de Cafa. Primavera de 1347. Los supervivientes de Cafa huyen hacia el oeste, con la enfermedad adherida a sus carnes.
Pero escapar de Caffa no era escapar de la plaga, era llevarla con ellos. Su viaje de 2.500 kilómetros a través del Mediterráneo es uno de los grandes y terribles misterios de la historia. A bordo de estas prisiones flotantes se desató el infierno. Un marinero se despierta febril. Un compañero le roba su chaqueta infestada de pulgas. Unos días después, el ladrón también está enfermo. El pánico se extiende y los hombres se vuelven unos contra otros. Hay palizas, asesinatos, motines. Por la noche se oyen chapoteos mientras los cuerpos son arrojados silenciosamente por la borda bajo la luz de la luna. Estas naves se convirtieron en incubadoras. En los confines cerrados de las galeras, la plaga bubónica, transmitida por pulgas, casi inevitablemente se habría transformado en su variante más aterradora, la plaga neumónica, transmitida por el aire de persona a persona, a través de la tos y el aliento. Cada barco se convirtió en una bomba biológica flotante, tripulada por hombres delirantes que burbujeaban sangre cuando tosían y cuyos cuerpos hinchados rodaban de un lado a otro por las cubiertas hasta que chocaban contra una barandilla o un mástil y se abrían como piñatas. El primer puerto de escala fue Messina, en Sicilia. El cronista franciscano Michele da Piazza registró su llegada. 12 galeras genovesas entraron en el puerto. Cuando las tripulaciones desembarcaron, llevaban tal enfermedad en sus cuerpos que si alguien tan solo hablaba con uno de ellos, se infectaba y no podía evitar la muerte. La explosión fue instantánea. La sociedad se desintegró. La enfermedad engendró tal aversión, escribió Fray Michele, que si un hijo enfermaba, su padre se negaba rotundamente a quedarse con él. Los aterrorizados habitantes de Messina expulsaron a las naves genovesas, pero ya era demasiado tarde. La plaga estaba en la sangre de la ciudad. Los refugiados que huían de Messina simplemente extendieron el contagio por toda la isla. Para cuando terminó, un tercio de Sicilia yacía muerta. Desde Sicilia, la plaga saltó al continente italiano. Las grandes ciudades-estado, las joyas del naciente Renacimiento, se convirtieron en sus presas más ricas. Su densidad, sus conexiones comerciales globales, su gran vida pública, las mismas cosas que las hacían gloriosas, las convirtieron una vez más en trampas mortales. En Florencia, el escritor Giovanni Boccaccio describió cómo los harapos de un hombre muerto de peste, arrojados a la calle, fueron olisqueados por 3 cerdos. En poco tiempo, escribió, empezaron a retorcerse como si hubieran sido envenenados, y luego ambos cayeron muertos al suelo. Boccaccio documentó el colapso total de la sociedad. Los vivos evitaban a los vivos. Los hermanos abandonaban a los hermanos. Surgió una nueva clase de hombres, los vecchini, sepultureros de las clases más bajas, que se emborrachaban y aterrorizaban a la ciudad, exigiendo rescates a las familias para llevarse a sus muertos. Las fosas comunes se llenaron tan rápido que los cuerpos eran apilados. Aproximadamente 50.000 personas, la mitad de la población de Florencia, perecieron. Mientras Italia ardía, la plaga se dirigió al norte, hacia Aviñón, sede del papado. En el siglo XIV, la Iglesia se había trasladado de Roma a esta ciudad del sur de Francia, en un período conocido como el cautiverio babilónico. El Papa Clemente VI vivía en un lujo obsceno. Su palacio era un torbellino de banquetes, intrigas y escándalos. Cuando la plaga llegó en enero de 1348, la institución que se suponía que ofrecía el máximo consuelo y protección al mundo medieval, demostró ser completamente incompetente. El Papa Clemente se escondió en sus aposentos, sentado entre 2 hogueras crepitantes por consejo de su médico, creyendo que el calor purificaría el aire. Fuera, su ciudad se convirtió en un matadero. El hedor de la muerte era tan grande que el Papa consagró el río Ródano para que los cadáveres pudieran ser arrojados en él, ya que no quedaba tierra santa para enterrarlos. En medio de la cobardía y el colapso, hubo héroes. El médico del Papa, Guy de Chauliac, se negó a huir. Para evitar la infamia, no me atrevía a ausentarme, escribió.
se quedó para atender a los enfermos, contrajo él mismo la enfermedad y milagrosamente sobrevivió. Pero para otros la pérdida fue absoluta. El gran poeta Petrarca, que vivía en la corte papal, perdió al amor de su vida, la Laura de sus famosos sonetos, a causa de la plaga en Aviñón. La muerte no respetaba ni la santidad ni el genio. Al otro lado del canal, Inglaterra observaba y esperaba. Durante casi un año, la isla permaneció intacta, una fortaleza de aparente seguridad, mientras el continente se consumía. La ilusión de seguridad se hizo añicos en el verano de 1348. La amada hija del rey Eduardo III, la princesa Juana, de 15 años, viajaba a España para casarse con el príncipe Pedro de Castilla. Su viaje se convirtió en una marcha fúnebre. Su séquito hizo escala en la ciudad de Burdeos, asolada por la plaga. A pesar de las advertencias, continuaron: la plaga no hace distinciones con la realeza. La princesa Juana murió y su cuerpo nunca fue recuperado. La muerte de una princesa demostró que ni los muros de los castillos, ni los ejércitos, ni la sangre real ofrecían protección. Las instituciones del mundo medieval, la iglesia, la monarquía, la medicina, habían fracasado. La humanidad estaba sola, abandonada por Dios y por el rey. Y en el vacío dejado por la fe y la razón, la locura estaba a punto de tomar el control. Con la sociedad destrozada y las autoridades desacreditadas, la gente buscó su propia salvación. En el corazón de Europa surgió un movimiento nacido de la desesperación y el éxtasis religioso: los flagelantes. Recorrían el país en grupos de cientos, anunciando su llegada con himnos que sonaban como ángeles camino al cielo. La gente se agolpaba en las plazas, algunos llorando, otros gritando «¡Sálvanos!». Para una población traumatizada, ofrecían un espectáculo de redención a través del dolor. Su ritual era una obra de teatro de pasión, sangre y dolor. Se azotaban a sí mismos y a los demás con látigos de cuero, con nudos incrustados, con púas de hierro. Después del derramamiento de sangre, el maestro leía la carta celestial, un nuevo evangelio para un mundo apocalíptico, supuestamente escrito por la propia mano de Dios. Era una revolución religiosa de base. Al eludir a los sacerdotes y reclamar una línea directa y sangrienta con lo divino, los flagelantes se convirtieron en una molestia a toda la estructura de la Iglesia. Al principio tolerados, pronto fueron vistos como la amenaza herética que eran, y la Iglesia y los gobernantes seculares se movilizaron para aplastarlos. Pero la violencia no solo se dirigió hacia adentro. Cuando el castigo de Dios parecía demasiado aleatorio y aterrador, la humanidad buscó un enemigo más simple y satisfactorio. Y como tantas veces en la historia de Europa, encontraron uno: los judíos. Nació una terrible teoría de la conspiración. Los judíos estaban envenenando los pozos para destruir la cristiandad y dominar el mundo. Era una epidemiología popular, una explicación falsa pero psicológicamente eficaz, porque identificaba a un enemigo tangible que podía ser combatido y destruido. La reacción fue una ola de masacres a una escala nunca antes vista. Y luego, tan gradualmente como había llegado, la tormenta amainó. Hacia 1351, la primera gran oleada de la plaga había pasado. Lo que quedó fue el silencio, un silencio que cubría un continente de fantasmas. La gran mortandad también fue un comienzo. El viejo sistema feudal, con su rígida jerarquía, se hizo añicos. Con la mitad de la población desaparecida, el trabajo se volvió inmensamente valioso. Los campesinos y obreros supervivientes exigieron salarios más altos y más libertad, lo que provocó rebeliones y el fin de la servidumbre. La autoridad de la Iglesia, incapaz de ofrecer protección o explicación, se vio muy debilitada. La medicina, conmocionada por su propia impotencia, comenzó un lento giro desde la superstición antigua hacia la observación clínica y la anatomía, sentando las bases de la ciencia moderna y el nacimiento de la salud pública. Si este vídeo te ha gustado, suscríbete
y dale like.